Ahora que tengo acceso a la compu esta, puedo subir las grabaciones que me quedaban, que me faltaban un par. Listo, estamos. Bueno, acá en el campus, evaluaciones ITP. Estas cosas no la van a ver todavía porque es el parcial. Así que les va a aparecer cuando habilite el parcial, que lo tengo que editar. Por supuesto, todos los años me reviso de que se hayan dado esos temas. Eh, esto no, esto tampoco lo van a ver, es de otros años. Sí van a ver este link que dice consignas trabajo práctico, donde van a tener lo que les presenté la otra vez. Después yo les voy a cargar, capaz. No, sí, lo voy a hacer. Les voy a cargar una guía con algunas rocas para que vean, para que tengan de referencia. Eso está igual en las diapositivas, pero para hacérselos un poco. Profe, disculpe, ahí ingresé, pero dice hasta el jueves 5. No, lo que pasa es. ¿A dónde está? ¿Qué aparece jueves 5? Porque yo entré a lo que a lo que dijiste recién, que era de evaluaciones ITP, y no sé, por ahí entré mal, pero lo que me dice es precisamente esto. A ver, Evaluaciones ITP, consigna de trabajo. Suele ingresar si la nota en el parcial es menor a 6,5. Este examen incluye contenidos hasta la unidad 5 inclusive. Tener en cuenta el video de la metamorfosismo perteneciente a la unidad 4. eso es Tiempo para recuperatorio. completarlo. Esto es recuperatorio. Ah, No lo ¿y deberían ver cuál tengo tampoco. que ver? ¿Consignas de trabajo práctico entonces? Claro. Ah, ahora sí. Disculpen que lo puse público. También lo tengo que ocultar hasta que ustedes puedan hacer el recuperatorio si lo tienen que hacer. El único link que van a encontrar entonces es el del trabajo práctico por ahora, hasta que yo les indique otra cosa. ¿Bien? Genial. No, vamos a ir acá. A ver. Tenía 5. Bueno, esta unidad juega un poquitito también con el ciclo de las rocas. Va, un poquitito, no todo. Recuerdo que cuando vimos el ciclo de las rocas teníamos dos partes. Una endógena, que es toda la que vimos en la unidad 4, que vimos toda la parte de generación de la corteza, del magma en la corteza o en el manto, el ascenso del magma hasta convertirse en lava o ceniza volcánica, también el enfriamiento de ese magma en la corteza en forma de rocas plutónicas. Bueno, y finalmente terminamos acá, ¿no? En las regiones cercanas a un volcán, no nos fuimos muy lejos. Ahora, ¿qué pasa con todo el otro parte del ciclo, el ciclo exógeno, ¿no? Bueno, eso es todo lo que se ocurre de la superficie para afuera. O en los primeros metros de la superficie también, ¿no? Pero en todo lo que es afectado por fenómenos meteorológicos, ¿no? Lluvia, hielo, derrumbes de laderas, glaciares, viento, todo eso nos va a generar el movimiento del ciclo exógeno, ¿no? Las corrientes marinas, muy importantes. Y bueno, los dos gráficos tienen toda esta partecita de arriba. ¿Qué es lo que necesitamos para tener un ciclo exógeno? Necesitamos dos cosas. Por un lado, creo que las podríamos enumerar, ¿no? Bueno, después lo pongo en la diapo, pero necesitamos varias cosas. Una es un clima. Sin atmósfera no tenemos un ciclo exógeno, ¿no? Pensemos en la Luna. La Luna está llena de cráteres. Vamos a buscar una fotito de la Luna. Quiero esto, quiero este. Luna. Si nosotros vemos la superficie de la Luna, vamos a poner alguna imagen de alguna de las misiones Apolo, vamos a ver que no tiene dos cosas muy importantes para un ciclo exógeno.
No tiene relieve, es prácticamente plana la Luna, no hay montañas, no hay valles, no hay océanos, aunque sea vacíos, no hay grandes depresiones, y tampoco tenemos atmósfera. Entonces, lo que nos da es un paisaje básicamente chato, con algunas irregularidades que están dadas por la caída de meteoritos y asteroides, ¿no? Entonces vemos los cráteres y las pequeñas elevaciones y profundidades que hay en la Luna son por la caída de meteoritos, no tiene más nada. Ahora, en cambio, bueno, la Tierra sabemos básicamente cuál es el paisaje, pero busquemos, por ejemplo, la superficie de Marte. Vamos a ver esta foto. Si vemos la superficie de Marte, vemos que ya acá la cosa cambia. Por ejemplo, tenemos unas regiones, esto podría ser es una montañita, una sierra, algo así, habría que ver si no es una gran duna eólica, pero tenemos relieve, ¿no? Acá tenemos algunos valles que probablemente hayan sido valles fluviales. Esto es una representación, no es lo que ocurre realmente, pero es una representación. ¿Y qué más podemos ver? Podemos ver, lo voy a buscar así porque no me acuerdo el nombre, que hace poco lanzaron un rover, creo que es el Curiosity, que es este que está acá, con un pequeño helicóptero, un dron, que se llama Ingenuity. Y esto ya nos indica una cosa, bueno, las nubes de acá nos indican una cosa también, ¿no? Que en Marte hay una atmósfera. Entonces, bueno, Marte puede tener un ciclo exógeno. Pero necesitamos esas dos cosas, relieve, sí o sí, y una atmósfera. Cuando digo atmósfera, también ayuda a tener una hidrósfera, no tener agua. En caso de Marte, Marte tiene un ciclo exógeno muy tranquilo, más o menos, pero mucho más tranquilo que el de la Tierra, porque no tiene hidrósfera. En algún momento lo tuvo ríos y lagos y mares, hoy no lo tiene. Pero sí lo que hay es, a ver si hay una foto real, esto parece ser una representación, pero a ver si podemos encontrar alguna que sea más, al menos vista desde el espacio. Parece ser, esta es una foto real. Podemos ver que hay grandes tormentas de arena, ¿no? Entonces ahí vemos el ciclo exógeno. ¿Qué está pasando con las rocas de Marte? Que acá las podemos ver, tanto las que forman la sierra esta como las que están acá, que ya vamos a ver qué nombre tiene cuando las rocas están rotas y tiradas por el piso. Pero podemos ver que hay un ciclo que está transportando rocas de un lado a otro, volviendo a la diapositiva. Entonces necesitamos esas dos cosas. Atmósfera, fundamental, si hay hidrósfera mejor, y relieve. Zonas altas y zonas bajas. ¿Por qué? ¿Por qué va a actuar la zona alta? Porque la zona alta va a ser la región donde se desgaste y la zona baja va a ser, en contraposición, donde va a parar ese material desgastado. Ese desgaste, nosotros le vamos a poner un nombre. Se llama erosión. ¿Bien? Las cosas se erosionan. Se pueden erosionar un montón de cosas. Nosotros vamos a ver la erosión de las rocas, porque es lo que sobrevive suficiente tiempo como para desgastarse por los fenómenos atmosféricos de la Tierra. Pero piensen, por ejemplo, que se puede erosionar hasta un edificio, una presa hidráulica, ¿qué más? Cualquier cosa que tenga, que esté expuesto a la atmósfera, a las condiciones climáticas, se va a desgastar. Y la parte en la cual lo que se rompe, que se llama sedimento, va a parar a un lugar, se llama depositación, ¿no? Entonces, las zonas altas se erosionan, se transportan y se depositan en otro lado. Vemos que acá hay dos ejemplos, uno con un lago y el otro con lo que parece ser, bueno, podría ser un lago o podría ser el océano, ¿no? Pero en ambos casos, las regiones altas se van a ir desgastando. Esta última es necesario para que este ciclo se mantenga, porque si le sacamos esta partecita, el ciclo exógeno va a ir tendiendo a desaparecer, como pasa un poco en Marte.
Nosotros necesitamos que las zonas altas, una vez que se están desgastando, también de alguna manera se recuperen. Pueden ser esas mismas zonas o se recuperen otras zonas. ¿Qué significa que se recuperen? Que vuelvan a ascender. Y también necesitamos que se generen nuevas zonas de depositación, nuevos ríos, nuevos lagos o nuevos océanos. Entonces, esto nosotros más o menos a lo largo de la materia vimos formas de generar relieve y depresiones. Una, por ejemplo, era los rift geológicos, ¿no? Los rift tectónicos, ¿no? La forma en la cual las placas, placas tectónicas se separaban y formaban una nueva corteza, es una forma de generar una zona deprimida. ¿Qué más vimos? Vimos volcanismo. Los volcanes es una forma de generar relieve. Y además también vimos que la tectónica de placas nos forma montañas. Toda la región de los Andes, los Himalayas, como también montañas muy viejas como Sierra de la Ventana o los Montes Urales, son formas de generar relieve donde antes no había. Entonces, es muy necesario que haya una tectónica de placas para que este ciclo se mantenga. Si interrumpimos la tectónica de placas de un día para el otro, bueno, en algún momento vamos a llegar a un planeta más bien chato, ¿no? Más bien plano. ¿Es lo que pasa en Marte? No, todavía, en realidad, porque no pasó el suficiente tiempo. En algún momento Marte va a terminar de ser totalmente lisito. Marte, topografía. Vamos a ver que Marte no es del todo un planeta liso. Tenemos regiones elevadas y regiones deprimidas todavía. Porque Marte en algún momento tuvo una tectónica de placas, tuvo atmósfera, y eso permitió la generación de relieve y su desgaste. En algún momento, esas zonas altas se van a terminar de erosionar y las zonas bajas se van a terminar de cubrir. Y ahí sí, va a quedar liso. La única forma de mantener el ciclo exógeno es con la tectónica de placas. Bueno, esto lo pasamos un poco por arriba, pero fíjense que esta foto lo que nos está mostrando es la generación de una montaña. Entonces tenemos un mar acá, luego se genera una montaña, y esa montaña, digo una montaña por decir algo, ¿no? Me parece ser una colina más bien, una sierra, se erosiona y al mismo tiempo nos deja ver lo que estaba abajo, ¿no? Esto es un proceso que vamos a ver bastante, que es que la erosión nos desnuda, por así decirlo así, lo que hay debajo. Entonces, toda esta cuestión del ciclo exógeno, en este caso lo llamé sedimentación, lo pueden llamar así, o ciclo exógeno, es lo mismo, tiene cinco partes. Una es el desgaste en sí mismo, que se llama meteorización. Ahora vamos a ver qué tipos de meteorización existen. Meteorización no tiene que ver con meteoritos, tiene que ver con fenómenos meteorológicos, ¿no? Meteo es la parte que tiene que ver con el cielo. Es una palabra griega, perdón, o latina, no sé. Pero no tiene que ver con meteoritos, tiene que ver con el desgaste por la atmósfera. Ahora vemos qué significa esto, se obtienen clastos-iones. En esta materia podemos considerar que estas dos cosas es lo mismo. Hay alguna pequeña diferencia, pero es más o menos básicamente lo mismo. La meteorización y la erosión lo metemos en el mismo paquete. Y básicamente es romper rocas, volverlas pedacitos más chiquititos, que se llaman clastos, y mover esos pedacitos a un medio de transporte. ¿Qué medio de transporte puede ser? Bien, pensemos en qué cosas mueven pedacitos de piedras, aunque sean muy chiquititos. Un terremoto, un sismo, algo de eso. El viento. Bueno, el viento. Terremoto mucho, o sea, va a mover cosas, pero va a ser más un movimiento, va a ser que desencadene otros movimientos que puedan mover sedimentos. Eso está muy bien,
Pero acá, no me acuerdo quién contestó el viento, y acá Silvana contesta el agua. Muy bien, el agua y el viento, también vamos a ver el hielo de los glaciares, son agentes de transporte. Entonces, estas cinco etapas en realidad las podemos dividir en cuatro. Uno, dos. El transporte tiene una energía, ¿no? Una energía determinada. Puede ser un medio de alta energía o un medio de baja energía, ¿no? Por ejemplo, si sopla una brisa muy leve, bueno, mucho sedimento no va a mover. Ahora, si hay una tormenta, bueno, se va a poder mover más. Lo mismo con los ríos. Si haces un río con baja energía, con donde la pendiente es muy baja, no va a arrastrar mucho. Ahora, si la pendiente es elevada o el caudal de agua es muy grande, se va a mover mucho material. Entonces, ahí vemos que el transporte mueve de un lado a otro dependiendo de esa energía, ¿no? Y en un momento esa energía se va a ir perdiendo. Cuando se pierde, ya sea parcial o totalmente, ese sedimento deja de moverse. Eso es lo que llamamos como depositación. Una vez que deja de moverse, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que este sedimento vuelva a moverse, o sea, vuelve a la etapa 2, ¿no? O bien se quede ahí, sea sepultado, es decir, sea cubierto con cada vez más sedimento, y pasemos a una etapa que vamos a llamar diagénesis. La diagénesis significa que el sedimento se va a convertir en una roca. ¿En qué roca se va a convertir? En una roca del tipo sedimentario. Esas son las rocas que nos faltaba ver. Vimos ígneas, vimos un poquito de metamórficas, que yo después le dije, por favor, miren el video después de ver sedimentación, porque va a ser muy importante para que entenderlo. Pero básicamente nos quedaban las rocas sedimentarias, que es a partir de pedazos de otras rocas anteriores. Podemos decir que la diagénesis tiene dos partes, ahora la vamos a ver, pero en primer lugar, para convertir el sedimento en roca necesitamos que se compacte. Y el otro proceso, que el nombre capaz que no indica mucho, que se llama litificación. Litificación básicamente significa volver algo en roca, convertir algo en roca, porque la palabra litos es roca. Por eso litósfera y otras palabras empiezan así. Bueno, entonces necesitamos que el sedimento se compacte. No todo sedimento compactado se va a volver una roca. Eso lo podemos ver, por ejemplo, si hacemos un pozo. En algún momento vamos a llegar a un sedimento que cuesta un poco moverlo, está muy compactado, pero todavía no se volvió una roca, ¿no? ¿Qué tipo de sedimentos conocen? ¿Qué cosas conocen que son partes de otras rocas? Fueron partes de otra roca. Son cosas que ustedes seguro vieron en algún momento. La arcilla puede ser, profe. La arcilla, que la arcilla, La tosca. la tosca, todos esos componen parte de lo que nosotros conocemos como tierra, ¿no? Y después, ¿qué más? La arena, ¿no? Muy importante, la arena. Ahora vamos a ver que esas cosas dependen, se clasifican por su tamaño. No hace falta mucho conocimiento de geología para decir que la arena es un material más grueso que la arcilla, ¿no? Y después vamos a ver otros materiales también que son un poquitito más grandes, ¿no? No puedo borrar esto. No sé qué pasó. Ah, porque este es el del PowerPoint, creo. Bueno, no importa. Em, no se me iban los... Entonces, la etapa de romper una roca puede ser de dos estilos, digamos. La primera es una ruptura física y la otra es una ruptura química. Estas cosas, vamos a ver, yo estoy de vuelta hablando para gestionar el viaje a Recoleta
la idea es que veamos la meteorización en un montón de materiales, ¿no? Y estoy seguro que ustedes ya lo vieron en algún momento, tanto una meteorización física como química. Ahora lo vamos a ver con los ejemplos. Pero en cualquier caso, lo que obtenemos, si este bloquecito es una roca, es, vamos a hacerlo así, vamos a poner una flechita, vamos a obtener de la roca un cachito que se va a llamar clasto, esto le vamos a poner el nombre de clasto, pero muchas otras veces lo que puede pasar es que con el agua, ¿no? Suponemos que esta meteorización hubo efecto del agua, haya parte del material de la roca que se pueda disolver en esa agua, que esas cosas las vamos a llamar sales. Bien, entonces las partes que no se disuelven se llaman clastos, que pueden ser más grandes o más chiquitos, y las otras los vamos a llamar sales. En realidad son iones disueltos, sales es un concepto más químico muy preciso, pero son iones, átomos básicamente disueltos en el agua, ¿no? Para que piensen en la diferencia entre un clasto y una sal disuelta en el agua, pensemos justamente en la sal de mesa. Si uno lo pone en el agua, se va a disolver. Ahora, si ustedes ponen, no sé, tornillos en agua, no se van a disolver, ¿no? Entonces, en ese caso, los clastos serían los tornillos y la sal, bueno, unas sales. Entonces, la metrización física es la ruptura de esta roca, como les mostré, por acciones principalmente de esfuerzos. Esos esfuerzos pueden estar dados por muchas cosas. Por ejemplo, calentando y enfriando algo. Eso lo podemos ver en un montón de materiales que nosotros usamos a diario. Piensen, por ejemplo, si uno pone un hielo muy frío en agua tibia o en agua caliente, van a ver que ese hielo se fractura. Bueno, eso se llama estrés térmico, ¿no? Es básicamente hay una eh, contracción del hielo y se generan fracturas. Piensen que el estrés térmico en realidad es este ciclo repetido a lo largo del tiempo. Y hay materiales que se calientan, se enfrían, se calientan, se enfrían y bueno, en determinado momento esas fracturas se generan. Eso pasa con las casas, pasan con las baldosas que se les ponen el espacio, porque cuando les da el sol, eso se dilata y cuando se enfrían, se contraen. Si no estuviese esa parte del medio de las baldosas, que se les pone pastina, se fracturarían, ¿no? Si estuvieran todas compactas. Bueno, en las rocas pasa exactamente lo mismo. Después hay otros procesos, por ejemplo, este es un poco más difícil de ver en la vida diaria con algo. Estoy tratando de... Seguro hay, pero no se me ocurre. Que es la descompresión. Las rocas generalmente se van acumulando una por encima de otra. Eso lo vamos a ver, ¿no? Este proceso en algún momento se puede revertir con la erosión, se puede remover parte de ese material. Entonces, rocas que estaban sujetas a mucha presión son descomprimidas, ¿no? Baja la presión en la que están. Esa descompresión puede generar fracturas y romperlas. Y el tercer caso es el más importante, es el agua. Este sí lo vieron en todos lados, porque todos lados habrán visto en algún momento agua de un caño que se infiltró en una pared y se empieza a romper esa pared, ¿no? El agua, después vamos a ver que también el agua afecta con la meteorización química, pero principalmente lo que va a hacer es infiltrarse en las fracturas y puede pasar que si se congela, el hielo aumenta su volumen cuando se congela, se fractura. O sea, aumenta el espacio de donde está el agua y genera una grieta. Lo mismo ocurre si esa agua tiene sales, ¿no? Si tiene sales, esas sales precipitan y aumentan el tamaño de la fractura.
Así que la meteorización física está bastante presente en un montón de cosas que nosotros conocemos, además de las rocas. Fíjense acá, esta foto está bastante buena, cómo se genera una fractura acá y cómo se están generando otras acá a 90 grados, ¿no? Esto tiene un nombre, se llaman diaclasas. No, no es importante el nombre, pero bueno, existe. Diaclasas. No confundir con las fallas, que son otras cosas, y también las fallas rompen rocas, pero eso lo vamos a ver cuando veamos terremotos. Y ahora vamos a la meteorización química. La meteorización química siempre, 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 siempre tiene acción del agua. Sin agua no hay meteorización química. Podría haberla en otro planeta donde haya otros fluidos, no sé, metano, pero en la Tierra la meteorización química está dado por el agua. El agua puede tener un montón de cosas disueltas, pero principalmente es lo que nos va a producir la meteorización química. Me dice medio acuoso, bueno, es agua. Em, Hay diferentes, un montón de formas de meteorización química. Una muy importante es la disolución. De vuelta, el ejemplo de la sal. Si ustedes ponen sal en agua, esa sal se disuelve. Hay otros procesos químicos. Los que hayan hecho química les van a sonar algunas palabras, pero hay procesos donde los ácidos transforman algún material de la roca, que se llama hidrólisis. Hay procesos que también nos van a sonar de la vida cotidiana, como la oxidación. Si ustedes ponen un... Bueno, no, me faltó tres. Si ustedes ponen un pedazo de hierro en la intemperie, se va a volver naranja porque se oxida. O sea, hay un proceso en donde el oxígeno del agua reacciona con el hierro formando, para la redundancia, un óxido de hierro, ¿no? Hierro-oxígeno, ¿no? No es que sea feo, sino que es así la forma. El 2 no estoy seguro, creo que no, pero yo soy muy malo recordando fórmulas. Eh, Esa oxidación a veces es otro proceso que después van a ver que ustedes dicen, esto se oxidó y en realidad es un proceso distinto que se llama carbonatación o sulfatación, eh, que lo vamos a ver más en materiales, por ejemplo, que tengan cobre o materiales que tengan... Sí, principalmente en la vida diaria vamos a verlos en cosas que tengan cobre. Bueno, esa meteorización química, vamos a volver a hacer el ejemplo de la roca así cuadrada que teníamos. Vamos a hacer una roca con varias cosas, ¿no? Tenemos una cosa verde y en esa cosa verde hay algunos pedacitos que no se disuelven en agua, ¿no? Estas cositas rojas no se disuelven en agua. Si a esto le aplicamos agua durante mucho tiempo, el resultado es que lo verde se va a ir y nos van a quedar todas estas cositas no disueltas, ¿no? Bien. Que se pueden ir con el agua, obviamente, pero se van a ir en otra forma, no se van a ir disueltas, ¿no? Estas cosas que sobreviven a la meteorización química, estas cositas rojas, se llaman resistatos, que son cosas que resisten a la meteorización. Y después tenemos la biológica. La biológica es en realidad no existe porque es tanto química como física, pero bueno, se le llama biológica cuando hay acción de algún ser vivo, ¿no? Puede ser química como física en el sentido de que, fíjense acá las raíces de este árbol.
están creciendo y están rompiendo la roca. Bueno, este es un caso de meteorización física. En el otro caso, que no se nota tanto, pero ocurre, esta roca está siendo de a poco desgastada por por este, no es un bicho exactamente, tampoco es una planta, es básicamente musgo, líquenes, exactamente, líquenes. Los líquenes, no me pregunten qué son exactamente, entiendo que es una asociación de plantas y hongos. Todos estas cositas son el líquen, lo van a ver prácticamente en cualquier lado, en paredes de cemento hasta, no sé, troncos de árboles. Eh, Entre otras cosas, ¿no? Podrían ser otras, no sé, hongos, podrían ser plantas, podrían ser insectos, pero lo que está haciendo el líquen acá es que se está alimentando de los nutrientes de la roca, sí, de las sales que tiene la roca. Entonces, lo que está haciendo es desgastando la roca de a poquito. Esto es un tipo de meteorización química también, ¿no? Bueno, yo les dije que la meteorización y la erosión era básicamente lo mismo. Podemos pensar más erosión como un adjetivo, ¿no? Eh, y decir que algo fue erosionado, ¿no? Entonces nosotros teníamos nuestra roca cuadrada acá. Después de la erosión, vamos a tener una roca erosionada y nos va a quedar así, ¿no? Y si le aplicamos más erosión, y bueno, va a quedar así. Y finalmente va a quedar planito, ¿no? Por eso las montañas tienen esta forma, ¿no? Porque la erosión va desgastando las cosas y llevándolas a la superficie, ¿no? No es que las montañas nazcan cuadradas, pero en realidad este proceso va ocurriendo a medida que van creciendo, entonces ya directamente se van formando picos. Pero si tenemos que pensar en montañas erosionadas, podemos pensar, por ejemplo, en Sierra de la Ventana. Sierra de la Ventana es una serranía actualmente, no sé exactamente cuál es la altura 250 metros, que en algún momento ha llegado a tener miles de metros sobre el nivel del mar, ¿no? Eran montañas, no sé exactamente qué tan altas, pero pensemos en los cinturones montañosos tipo los Andes, ¿no? Hoy en día estas montañas son bajitas porque han sido desgastadas, han sido erosionadas. Bien, podemos pensar también un ejemplo, eh, estaba viendo si había alguna foto que ilustre este proceso. Los montes Apalaches también son como el cierre de la ventana de Estados Unidos. Eh, Quiero ver si hay algo que nos ilustre un poquitito la altura de los Apalaches al principio, pero bueno, no encontré nada. En algún momento fueron montañas, probablemente las montañas más altas que existieron, que unían parte de lo que era en ese momento Pangea. Y luego, obviamente, Pangea se rompió y los montes Apalaches dejaron de crecer y se fueron desgastando. Hoy en día son estas serranías, ¿no? Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, no. Genial, genial, No, profe. buenísimo. Entonces, vamos a pasar al transporte. Esta bien, pues no me gusta, la quiero cambiar en algún momento, pero acá debería decir transporte.
El transporte tiene, en este caso es agua, tienen una cosa que se llama carga, que es básicamente lo que transporta el medio. Esa carga, como les comentaba, podían ser pedazos de rocas, que vamos a llamar carga clástica, o parte que está en solución, ¿no? Que es lo que había hecho el dibujito antes con la caja verde esta. En la caja verde esta les había puesto cositas así no solubles. Cuando esto se desgasta y es entregado al medio de transporte, la parte verde va a estar disuelta en el agua, ¿no? No la vamos a ver. Ahora, la parte roja se va a ir moviendo de dos maneras. Lo más grande, lo más pesado, se va a mover en el lecho del agua, ¿no? Por eso se lo llama carga de lecho. Lo más chiquitito va a flotar y se lo llama carga en suspensión. Entonces, lo que se disuelve se llama carga en solución. Lo que está flotando se llama suspensión. Y esto de acá se llama lecho. Entonces uno tendería a ya entender algunas cositas, ¿no? Si uno ve un río de montaña, vamos a ir al río, no sé, vamos a buscar el Atuel. Si uno ve el Atuel, vamos a poner el Atuel acá y vamos a buscar acá. Esta foto me sirve. Tenemos el Atuel, que es un río grande, pero un río de montaña. Nosotros ponemos acá alguna fotito del Atuel. ¿Cuál tendría carga en suspensión? ¿Cuál tendría más carga en suspensión, ¿no? La que está flotando. ¿El Paraná o el Atuel? ¿Nos damos cuenta de eso? El Paraná, dice Silvana, alguien después creo que Vani dijo el Atuel. Tenemos que empatar. No, bueno, básicamente pensemos en que si esto tuviese, vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Vamos a hacer de vuelta nuestro río, o usamos esta fotito que está acá. Pensemos que si la carga en suspensión fuese más, bueno, este río lo vamos a dejar de ver celeste y cristalino y lo vamos a empezar a ver más turbio, ¿no? Bueno, turbio no es una buena palabra porque suena a turbulencia, pero bueno, lo vamos a ver como un poco más oscuro. Entonces, la carga en suspensión es lo que nos da el color de los ríos. Mm, Entonces era todo porque, nada, tiene muchas rocas, está cerca de las montañas. bueno, es muy interesante. Esas rocas que vemos acá no estarían en suspensión, estarían en el lecho del río. Si nosotros vemos, están en el piso del río y se van a ir moviendo, pero se van a ir moviendo como arrastrándose y rodando en el lecho del río. No van a estar suspendidas flotando. Entonces, esas rocas son lo que vemos acá, ¿no? Como carga de lecho. Esas rocas se pueden mover de diferentes formas, pueden rodar, pueden desplazarse o pueden incluso saltar, las que son más chiquititas, la arena principalmente, pueden ir haciendo un movimiento como más de saltación. Hay un caso que a mí me preguntaron cuando viajé a el Chaltén. En el Chaltén hay dos ríos, a ver si se ve desde arriba. No, capaz lo tendría que ver con el Google Earth. Em, Vamos a buscar Chaltén. De estos hay cientos de ejemplos. A mí se me ocurrió este porque lo conozco más seguido, eh, porque fui dos veces. Entonces vamos a ver que en el Chaltén hay dos ríos que lo cruzan. El río Las Vueltas y el río Fitzroy. Si
Bueno, acá no se ve muy bien, pero el río de las Vueltas es muy celeste. A ver si lo podemos rastrear más arriba, incluso capaz que se ve más cristalino, pero es un río muy, muy celeste. eh, Profundo por algunos momentos, entonces no sé, no es que se ve el fondo, pero casi que se ve el fondo, ¿no? Es muy cristalino. Cuando llega al Chaltén, este río baja, es un río de deshielo, se cruza con el río Fitzroy. Ahora fíjense la diferencia de colores del Fitzroy y el río de las Vueltas. Cuando llega, cuando se combinan los dos ríos, fíjense, el Fitzroy larga todo ese material en el río de las Vueltas y fíjense los colores que tiene, ¿no? Parece que estuvieran dividido en dos. Llega un momento en el que el sedimento se difumina, digamos, se va hacia las dos partes y el río de las Vueltas adquiere un color más parecido al que tenía el río Fitzroy, ¿no? Si lo vemos acá es más cristalino, si lo vemos acá es bastante más turbio. Eh, a mí me preguntaron esto, no, di una respuesta que no es satisfactoria, que es, bueno, ¿por qué un río tiene un color y el otro? Bueno, lo único que sé a priori es que este río, el río Fitzroy, tiene más carga en suspensión. Hay más sedimento en suspensión que el río de las Vueltas. Lo que no puedo responder es por qué hay más carga en suspensión. Si la respuesta que doy es generalmente insuficiente, pero es acá donde nace que es un lago glaciar. Acá tenemos uno de los glaciares, este es Laguna Torre. En algún momento, por alguna razón, en, en este lugar hay desprendimiento de material más fino. Entonces hay más carga en suspensión. La razón exactamente no la sé, creo que debe depender de las condiciones del entorno de alrededor, pero si uno se fija de vuelta, voy a ir al río de las Vueltas, de donde nace, hoy perdón, se me fue. El río de las Vueltas es un río mucho más grande y nace desde este lago. En realidad se une más arriba, hay otro río que va hacia el lado de Chile, pero podríamos decir que el río de las Vueltas nace desde este lago, eh, que como ven ya de por sí tiene menos aporte de material fino. Entonces, por eso tienen colores distintos, ¿no? Bueno, eso es como para dar un ejemplo más concreto y de acá. Pero eso lo pueden encontrar en cualquier lado, lo van a encontrar esto de diferencias de colores de los ríos. Muchas veces se piensa que el color corresponde a contaminación, no, nada que ver. El Paraná puede tener más contaminación que el Atuel, pero no tiene nada que ver con el color. Además está decir que un río contaminado igual probablemente no sea cristalino. Lo que digo es que un río que se ve oscuro no necesariamente está contaminado, ¿no? Después el viento. El viento se le da, por alguna razón que desconozco, se le da más importancia de la que tiene. El viento no es tan erosivo como lo es el agua. El agua es el principal agente erosivo que existe en la Tierra, en Marte o en cualquier otro planeta del universo. El viento es muy importante en algunas regiones de nuestro planeta. Regiones donde principalmente no hay tanta agua, entonces el único agente que puede erosionar es el viento. Que esas regiones son los desiertos, ¿no? Nada más. Y allí tenemos formas muy curiosas, ¿no? Que nos genera el viento. Eso lo vamos a ver más adelante también. Pero lo que tenemos es que el viento levanta cierta cantidad cierto tamaño de material. Acá les voy a hacer un dibujito, a ver. Entonces tenemos nuestra roca cuadrada de siempre, una roca más chiquitita y otras más pequeñitas. Así, ¿no? Tenemos como varios tamaños. Ahora viene el viento, que lo voy a hacer amarillo.
El viento, depende obviamente de la energía que tenga el viento, va a tener, supongamos un viento de, no sé, 100 kilómetros por hora, bien fuerte, ¿no? Te va a mover esto, pero no lo va a levantar, ¿no? Lo va a arrastrar un poquitito. Este, y bueno, capaz que lo levanta un poquitito, y estos se los recontra va a llevar, ¿no? Entonces, el resultado que vamos a tener es todos estos chiquititos yéndose con el viento y estos un poquito más grandes siendo transportados con un proceso más de saltación, ¿no? Que está acá. Saltación significa básicamente eso, que saltan. O arrastre, como vemos acá. De vuelta, otra diapositiva que tiene muchos términos en inglés porque no la edité. Pero bueno, también como el agua tiene esa carga de suspensión, una carga de arrastre, en este caso no se le dice lecho, o de saltación. Entonces, eso lo vemos, ¿dónde lo vemos mucho? Vamos a la playa y a veces se levanta viento. ¿Dónde nos pega exactamente? Disculpen por el dibujito, pero esto es una pata. Nosotros estamos acá en la playa y lo que nos pega principalmente es hasta cierta altura la arena, ¿no? La arena, bueno, la voy a hacer en este caso verde, pero fíjense que el viento levanta el material más pesadito hasta cierta altura. No levanta más de unos metros la arena, entonces nos pega generalmente de la cintura para abajo. ¿Qué significa esto? Bueno, que el viento no tiene una capacidad de transporte tan grande como el agua. Piensen que el agua nos mueve, volviendo al río Atuel, el agua nos mueve pedazos de rocas. Tenían en un lado esta foto, ya la perdí. Bueno, tenía la foto de las rocas más grandes. Vamos a poner otro que me sirva de ejemplo. Pero un río está moviendo bloques muy grandes. El viento no puede mover esa cantidad de material. Es un poquito más débil que el agua. Bueno, hacemos unos 10 minutos de recreo, 8:15, retomamos. Bueno, profe. Sí, sí. Ok, ok.
Bueno, vamos volviendo. Lo veamos. Lo quiero sacar. Disculpen, estoy editando la diapo en vivo, pero esto está bueno. ¿Se podrá poner en...? Sí. Disculpen. La diapo esta la voy a editar bien y después se la subo mejor porque no me gustan mucho algunos conceptos que puse para otros años que me parece que sobran. Bien. Entonces estábamos con que vimos el agua, el viento, el hielo lo dejamos para después. Entonces, este material se empieza a desgastar, ¿no? Entonces ocurren varias cosas con el sedimento. Principalmente, si nosotros estábamos transportando estos pedacitos de roca, ya sea en viento o en agua, eventualmente estos pedacitos se van a ir redondeando, ¿no? Van a ir quedando así y eventualmente van a quedar redondeados. Eso lo vamos a ver en donde, en particularmente en ríos, ¿no? En la arena también, la arena redondeada se ve, pero necesitamos un microscopio o una lupa. En los ríos obtenemos un material que está usado un montón en construcción y que ustedes lo pueden usar para el trabajo práctico. ¿Saben cómo se llama? Es también el nombre de una banda muy importante. Si quieren, lo busco el nombre de la banda, pero bueno, en inglés, Rolling Stones es Cantos Rodados. Los cantos rodados los van a ver en un montón de lados. Fíjense, acá está usado para construir como una especie de cantero. La van a encontrar, por ejemplo, formando para baldosas, lo utilizan mucho. Fíjense las baldosas estas que están hechas con cantos rodados. Todo esto es el material de sedimento que se fue redondeando, ¿no? Por eso en realidad, cuando ocurre la meteorización, no es que sale el pedacito de la roca redondeado, sino que es un material que se va redondeando con el tiempo. Esa forma de redondear es un proceso de abrasión, ¿no? Em, el viento, por ejemplo, también produce abrasión, pero o produce abrasiones en ángulos, también muchas veces. Fíjense acá como tiene un ángulo muy, muy marcado. Y nos va haciendo que el material tenga caras muy, muy marcadas. Eso lo vamos a ver. Y vamos. Lo vamos a ver en estas rocas que se llaman ventifactos, que tienen como caras que parecen pulidas. Eso es principalmente una abrasión por el viento, ¿no? Iba a decir algo con los cantos rodados y me olvidé. Ah, sí. Si nosotros vamos a ver, Federación Entre Ríos, un lugar, una ciudad que tiene muy buenos, tienen turismo por más que nada las termas, pues tiene unas playas de río muy lindas. Sigamos acá, bueno, esta es una playa de arena que hicieron, pero sigamos acá. No creo que me dé la escala del Google Earth para verlo, pero quiero ver si hay alguna foto.
Perfecto. Si ven la costa de esta playita de río, van a ver que todo esto no es arena, sino que son cantos rodados, ¿no? Parece que los hubiesen puesto, pero en realidad es el mismo material del río que depositó acá los cantos rodados. En otros lados hay playas de arena, ¿no? Pero acá hay playa de cantos rodados. Playa, cantos rodados. Nos van a salir un montón de ejemplos. Bueno, acá nos sale algo en España. Esto es interesante. Hay lugares donde por la contaminación se han tirado muchas botellas y materiales de vidrio y se han formado cantos rodados de vidrio. Eso lo van a encontrar en la playa también. Cuando encuentran una piedrita redonda muy verde, van a encontrar estas cosas. Eso se encuentran en un montón en la playa de acá, en la costa argentina, se encuentran estas cositas que son cantos rodados de vidrio artificial, ¿no? Em, entonces, bueno, si ustedes encuentran una cosa así, lo pueden usar como material de roca sedimentaria. Esto no es una roca sedimentaria, quiero que quede claro. Esto es sedimento que se usó para fabricar una baldosa. Pues podemos saber que hay rocas sedimentarias formadas por cantos rodados, que se llaman conglomerados, que están formados por cantos rodados, ¿no? Lo vemos acá. Em, Esto no es exactamente esto. Esto usa cantos rodados sueltos, ¿no? No, quiero que quede claro eso, ¿no? De que esto no es una roca, pero sí usa material de rocas, no sé, sedimento usa. Y que es válido para que ustedes usen en el trabajo práctico. Bien. Después vamos a ver más ejemplos de rocas sedimentarias, ¿no? Por supuesto, no es la única roca sedimentaria que hay. Entonces, el canto rodado es un tipo de clasto, ¿no? Vamos a ver que clastos es todo pedazo de una roca. Entonces teníamos los cantos rodados, que en realidad, después vamos a ver que el nombre de los cantos rodados tiene un nombre más técnico. Los cantos rodados es cuando son redondos. Tenemos la arena y después tenemos un tamaño que es arcilla. El arcilla no lo podría dibujar porque es mucho más chiquitito, entonces tendríamos que hacer como así puntitos, ¿no? No existe un tamaño que determine lo que es un clasto o no. Existen clastos gigantes de centenas de metros o diminutos como la es la arcilla, ¿no? Eh, todos los clastos, la característica es que provienen de una roca o de un mineral o incluso de un fósil, que se llaman bioclastos. O sea, pueden venir de un mineral, se llamarían cristaloclastos, de una roca o de vidrio volcánico. En todo caso, no importa los nombres, son todos clastos. Y no existe un tamaño determinado, puede haber desde microscópicos hasta gigantes. Lo importante es que no son solubles, ¿no? No es esa carga en suspensión, sino que puede estar o en solución, perdón, no es esa carga en solución, sino que puede estar en suspensión o carga de lecho. Entonces, esto lo tengo que dar, es medio técnico, pero el tamaño es lo que clasifica los clastos, ¿no? Los cantos rodados entran acá, en el tamaño que se llama grava. Cuando no son redondeados, también es grava. Solamente le decimos cantos rodados a los que son redondeados, ¿no? Y que tienen más de 2 milímetros. Si esos clastos son entre 1/16 a 2 milímetros, es arena. Esto olvídense, es muy técnico. Si es menos de 1/16 milímetros a 1,256 milímetros, se llama limo.
menos de 1/256 milímetros, perdón, se llama arcilla. Esta diferencia es muy técnica porque en ambos casos es que no se ven. ¿Qué significa no se ven? O sea, sí lo vemos, no los podemos distinguir entre uno y otro. O sea, no podemos decir acá está un gramo de limo y otro gramo de limo. Es que nosotros vamos a ver como un material suelto, pero que es muy difícil distinguir. En arena sí, con mucho cuidado podremos separar los granitos de arena, ¿no? Y la grava mucho más. Después acá vamos a tener algo en esta columna, algo que vamos a ver en un rato, que es el nombre de la roca. Este nombre de la roca no es el nombre de la roca de donde proviene, sino es la roca que nos puede dar una vez se complete el ciclo geológico, ¿no? Entonces, los clastos de grava se pueden convertir en un conglomerado o en una brecha. La arena se convierte en una arenisca. Estos dos nombres los vamos a sacar, por eso tengo que ir. Esto lo saqué de un libro igual, pero los vamos a llamar pelitas. Ese es el nombre que tienen en realidad. Lo saqué porque en este caso es muy español ese término. Em, entonces, ¿de qué determina, perdón, esto no lo quería decir. ¿De qué determina el tamaño de grano? Bueno, el tiempo, ¿no? El tiempo. Si el grano, el clasto se fue desgastando mucho tiempo, imaginamos que acá tenemos un canto rodado, que no sé, mide 3 centímetros. Con el tiempo, esto se puede ir desgastando y convertirse en un canto rodado más chiquitito, finalmente en un grano de arena, y quizás, no lo sé, eso depende mucho del material, se pueda convertir en limo o arcilla. Entonces, mientras mayor tiempo, más chico es el tamaño de grano. Esto depende de la energía del medio. Olvídense de esto. Sí, lo voy a sacar también porque los voy a confundir. Tuc. Listo. Después les subo la diapositiva editada, así no se marean. Porque tiene algunas cosas que les voy a dejar de dar que son para confundir. Entonces, esos clastos, una vez que se depositan, pueden formar una roca sedimentaria. Después vamos a ver otras rocas sedimentarias que no están formadas por clastos, que también son muy abundantes, pero en este caso se llaman rocas sedimentarias clásticas. De vuelta, un término muy español, pero en este caso le puso detríticas. Nosotros lo vamos a llamar clásticas. No clásicas, como me ponen muchas veces, clásticas, por clastos. Entonces, arcillas. A ver si. ¿Da el tiempo? Sí, nos da el tiempo. Arcilla es un tamaño de grano, ¿vieron? O sea, si es un fragmento muy chiquitito, 1/256 milímetros, agarramos 1 milímetro y lo dividimos 256 veces, recién ahí tenemos el tamaño de una arcilla. Ahora, como la geología es medio jodida, hay dos definiciones de arcillas. Eso los cuento porque puede haber alguna confusión en esto si leen algún libro. Entonces, eso que yo les dije de agarrar 1 milímetro, dividirlo en 256 es la definición sedimentaria de arcilla. No tiene nada que ver con la composición. Pero los que estudian mineralogía, los minerales, tienen otra definición y que determinan las arcillas por su composición. Y dicen que son minerales del grupo de los filiosilicatos que pueden tener, que en general contienen aluminio y que tienen agua en la estructura. Estas dos definiciones en general se combinan, ¿no? O sea, las arcillas cumplen las dos condiciones. Hay algunos casos, hay algunos casos donde solo se cumple una, entonces hay que tener cuidado eso.
Es decir, existen minerales que a nivel mineralógico son arcillas, pero su tamaño de grano no lo da, y minerales cuyo tamaño de grano es arcilla, pero no cumple con la definición mineralógica. Entonces, si uno ve la arcilla que usa para... ¿Alguno hace cerámica? Alguno o alguna, ¿no? Obvio. Bueno, siempre hay alguien. Está un poco de moda. Si ustedes agarran el material que se usa para hacer cerámica, que es arcilla, hidratada, por supuesto, y lo ponen en un microscopio, lo que va a encontrar es esto. Fíjense que parece un hojaldre, ¿no? Bueno, eso es porque son minerales. ¿Se acuerdan cuando vimos las micas? Que era este mineral que era una hoja transparente. ¿Se acuerdan? ¿Las Bueno, que eran como las lajas? O las lajas. la que era transparente, ¿se acuerdan de esa? Que era Ah, como sí. una hoja. Bueno, las arcillas son como eso, pero más chiquitito, ¿no? Mucho más chiquitito, más comprimido. En ese lugar, en estos lugares del medio, pueden almacenar agua. Y de hecho lo hacen. Eh, Se mete el agua en el medio. Por eso, cuando uno tiene arcilla, se compra generalmente seca, ¿no? Es un polvo, pero cuando le pone agua, ese polvo absorbe toda esa agua y se vuelve esa plastilina, ¿no? ¿Por qué? Porque puede absorber un montón de agua en esos, perdón, en esos intersticios. Estos minerales no suelen crecer de tamaño demasiado, entonces casi siempre hay que verlos con un microscopio de barrido electrónico. Hay muy pocos casos donde las arcillas pueden crecer a tamaños visibles, como este caso, ¿no? Pero son casos muy, muy puntuales donde a la mínima perturbación se rompen, ¿no? Entonces, casi siempre los minerales del grupo de las arcillas son tamaño de arcilla. Pero después fíjense que la pirita, en este caso, que es acá hay pirita, es tamaño arcilla, pero no es del grupo de las arcillas. Esto significa que, bueno, son dos definiciones distintas. Eso es para que entiendan un poco si leen algo que los confunde, ¿no? Esto lo vimos, lo de los cantos rodados, ¿no? Que los cantos rodados son fragmentos son clastos muy redondeados. Esto lo voy a sacar, perdón. No, esto no lo voy a sacar. El sedimento puede ser de dos tipos. Vamos a tener muy buenas selecciones o malas selecciones. ¿Qué significa eso? Si nosotros mezclamos pelotas de fútbol con pelotas de básquet, con pelotas de ping pong y pelotas de tenis, bueno, tenemos una mala selección de pelotas, ¿no? Porque metimos todo en la misma bolsa. Si nosotros agarramos pelotas de tenis, pelotas de ping pong, pelotas de metegol, tenemos una mejor selección, porque son todas más chiquititas. Si nada más tenemos pelotas de ping pong, tenemos una muy buena selección. Bueno, ese ejemplo con pelotas se aplican a los sedimentos, ¿no? Eh, entonces tenemos sedimentos que pueden estar todos mezclados o sedimentos que pueden estar muy bien seleccionados. Y eso nos determina qué tipo de transporte fue. Por ejemplo, los ríos tienden a seleccionar muy bien el sedimento, ¿no? Los glaciares generalmente arrastran todo, entonces tenemos malas selecciones. El viento selecciona muy bien el sedimento, ¿no? Porque nada más arrastra sedimentos finos. Los ríos de montaña tienden a tener peores selección porque arrastran bloques grandes y bloques chicos. Esto que estamos viendo ya no es sedimento, es una roca sedimentaria y podemos ver diferentes selecciones, ¿no?
Perdón, lo voy a pasar. Vamos a llegar a la última etapa que era la depositación. A la anteúltima etapa. Entonces, el sedimento una vez llega a un lugar que vamos a llamar cuenca. Las cuencas son básicamente cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, cuencas fluviales, cuencas lacustres, cuencas marinas. Cualquier cosa que sea una depresión a donde va a parar sedimento se llaman cuencas. Es una palabra que quizás hayan escuchado, ¿no? No sé, la cuenca del río Salado, la cuenca del río Luján. Son lugares donde se deposita material. Entonces, el sedimento está siendo transportado con algún medio, por ejemplo, un río, y llega acá. Una vez que llega a la cuenca, bueno, es muy difícil que se mueva de ahí, ¿no? Porque ya está, perdió la energía el medio, ¿no? Este sedimento va a tener un proceso de compactación. ¿Por qué? Porque va a venir más sedimento por arriba y este sedimento le va a ejercer un peso, ¿no? Es como si pusiéramos libro sobre libro sobre libro sobre libro, el de abajo se va a ver comprimido por todos los libros que están arriba. Entonces, este sedimento se va a ir compactando. Lo voy a poner así para que se entienda de que se va compactando. Em, Además, esto es importante, lo vamos a ver después, pero nos va a formar algo horizontal que después lo vamos a ver, no se preocupen porque esto es más complicado. Bueno, no es más complicado, pero es muy largo para verlo en el mismo tema. Nos van a formar regiones horizontales que se llaman estratos. ¿Bien? Después lo vamos a ver. Tenemos nuestra propia parte de la materia para ver los estratos. Entonces, compactamos el material, ¿no? Compactamos el material, tenemos sedimento compacto, pero todavía no tenemos una roca. Necesitamos que ese material compactado pase un buen tiempo. Generalmente ayuda mucho la temperatura, siempre y cuando no nos pasemos de los 200 grados, porque pasaríamos a la me- perdón, sí, metamorfismo. Entonces, no nos podemos pasar de los 200 grados porque empezamos a tener cambios químicos muy fuertes. Pero entre los 0 y los 200 grados, ya el sedimento va a tener una transformación. El espacio en el medio de los clastos se va a ir perdiendo, porque antes teníamos espacios con, por ejemplo, agua y aire, que se va a escapar de acá. Y lo que vamos a empezar a tener, además de sedimento compactado, es la unión entre los clastos, ¿no? Fíjense que estos clastos empiezan a estar unidos. Esa unión se tiene que cementar. La cementación ocurre por cambios químicos en general de las sales que están en el agua. Recuerden que acá en el agua había sales. Esas sales lo que van a funcionar es como una especie de cemento entre los clastos que los van a cementar. Finalmente, cuando se dan esas partes, esas etapas, obtenemos la roca sedimentaria, ¿no? Esta es la etapa de litificación, ¿no? Entonces tenemos la etapa de compactación y la de litificación, y por último tenemos una roca sedimentaria. Tic, tic, tic. Que los nombres de las rocas sedimentarias estaban acá, ¿no? Depende de lo que compactemos y lo que litifiquemos, vamos a tener un conglomerado, una arenisca o una pelita. Acá tenemos un buen ejemplo de compactación, cementación. Bueno, estas son etapas opcionales, no hace falta que estén. Y finalmente tenemos la roca sedimentaria. Esta se va.
Esto se va, esto se queda. Entonces yo les había dicho que la porosidad, o sea, el espacio entre los granos, eh, se disminuye, ¿no? Pero en algún lado queda espacio. Este espacio lo voy a llenar de algo. Lo voy a llenar de un fluido que en principio puede ser agua, pero ¿qué otro fluido puede albergar una roca sedimentaria? A ver si alguno sabe. Además de agua, ¿no? Ahí dice hidrocarburos, pensaría en petróleo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Entonces, una roca sedimentaria, aunque parezca una pavada, los petroleros, y les pagan muy bien a algunos geólogos petroleros, para determinar la porosidad. ¿Por qué? Porque la porosidad determina bueno, estaba acá, ¿no? Cuántos hidrocarburos, ya sea gas o petróleo, puede tener una roca. Una roca con baja porosidad es muy difícil sacarlo. Puede que lo haya, pero es difícil sacarlo. Y después tenemos la permeabilidad. Pensemos en la permeabilidad como bueno, voy a volver a hacer el dibujito, no lo tendría que haber borrado. Tenemos dos casos. La roca que tiene algunos poros y otra roca que también tiene poros, pero los clastos están más espaciados, ¿no? Entonces, sacar petróleo de acá, uy, voy a hacer con negro. Sacar petróleo de acá es muy difícil. En cambio, sacar petróleo de acá es mucho más fácil, ¿no? Porque migra más fácil. Sacarlo de acá y vas a necesitar hacer algo con esa roca. Entonces, lo que estudian muchos geólogos petroleros es la porosidad y la permeabilidad de las rocas. Entonces, acá me sirve para hablar, esto lo vamos a ver la clase que viene, creo que ya podemos ir terminando, pero me sirve para hablar de algo que vamos a hablar mucho. Nuestra formación vaca muerta. Bueno, y acá me estiro con esto porque es uno de mis temas favoritos. Hace muchísimo tiempo, unos 200 y pico de millones de años, 250 millones de años más o menos, esta región de Argentina, no era Argentina, era en realidad Gondwana, recuerden que estábamos pegados a África y abajo a la Antártida, esta región de Gondwana tenía un mar interno. Ese mar interno, a ver si existe la foto, historia geológica. Tiene que haber algún dibujito de cómo se veía este mar interno. Bueno, no importa. En esta región de Argentina, que se ve bien en el dibujo, había un mar que entraba como una especie de bahía, ¿no? En ese momento el Océano Pacífico o Pantalaza entraba, porque no existía la cordillera de los Andes, sí existían algunos volcanes, pero no la cordillera de los Andes, entraba hacia el continente formando una bahía. Esa bahía, que era una cuenca, se llama Cuenca Neuquina. Y bueno, acá se ve, ahora voy a tratar de cargar esta foto. Acá se ve bien cómo se veía Vaca Muerta, cómo se veía el planeta en ese momento, ¿no? Entonces veía así, teníamos todo Gondwana y por este lado entraba parte de lo que era el Océano Pacífico. Todo el resto era continente, ¿no? En este momento, acá vemos una foto, un buen dibujo que tendría que robar y poner en la diapo. A ver si me lo deja. Uy, no me carga. Acá. Buenísimo. En ese mar había un montón de organismos, ¿no? Estos organismos, bueno, eran de todo tipo. Había
organismos gigantes, estaban los famosos ictiosaurios, ¿no? Que eran estos bichos que parecían delfines, pero en realidad eran reptiles. Habían amonites, y después habían cositas muy chiquititas, ¿no? Microorganismos. Esos microorganismos cayeron hacia el fondo de la cuenca, formando una capa de sedimento, o sea, el sedimento que iba cayendo, disuelto, en suspensión, como vimos antes, junto con los microorganismos. Entonces, tenemos sedimento, microorganismo, todo junto, todo junto. Piensa que esa lluvia de microorganismos es muy grande, no es poquito. Lluvia, zooplancton, océano. Vamos a ver si nos sale alguna foto de... Piensen que este material, que es muy pequeño, son millones y millones y millones de organismos que van cayendo hacia la... Bueno, esto es microplástico, ¿no? Eh, quiero ver si hay algún dibujo, porque había algunos dibujos muy interesantes de la lluvia de organismos, pero eso va cayendo en una cantidad abrumadora de material, ¿no? Es muchísimo, muchísima biomasa, mucha más biomasa de la que puede haber, por ejemplo, en un reptil, en un pez o en una monite. Esa biomasa se va tapando de sedimento, ¿no? Con todo el sedimento por encima se va tapando. Llega un momento donde se acumula un material que suele ser impermeable. Generalmente eso ocurre cuando la cuenca se va secando y hay determinadas sales que son muy impermeables, son muy difíciles sí, de que el agua penetre en ellas. Entonces se pueden formar capas de yeso o de sal, ¿no? Esas dos materiales en general. Entonces se forma una roca sedimentaria muy impermeable por encima de todo ese sedimento. Y después obviamente más sedimento, más sedimento. En algún momento se levanta la cordillera de los Andes y nos queda cuenca neuquina, evolución geológica. Acá, esta fotito estaba buscando, ¿no? Acá tenemos como el mar entra, ¿no? Entra acá y después se forma la cordillera. La primera parte de la cordillera de los Andes se forma y cierra por completo ese mar. Después, casualmente, entra el mar por el otro lado y sigue depositando, ¿no? Pero hay una roca que se llama Formación Vaca Muerta, que es muy importante porque esa roca alojó muchísimos microorganismos, ¿no? Esos microorganismos se van descomponiendo, produciendo hidrocarburos. Con muchísimo tiempo, muchísima temperatura, no tanta, pero suficiente temperatura, se convierten en petróleo o gas. Entonces, ese material, esto lo vamos a ver varias veces porque me interesa que lo sepan, ese material que es petróleo y gas, se forma en esta roca de vaca muerta, en un caso, no solo vaca muerta, hay muchas rocas, que se llaman rocas madres, porque se genera ahí el petróleo. Y el petróleo migra a una roca que se llama roca reservorio. Generalmente el petróleo se sacaba de acá, ¿no? Se hacían pozos y se sacaba, acá poníamos una torre de perforación, se sacaba el petróleo de acá. Vaca muerta es una roca que en general en general no era explotada porque el petróleo no había terminado de migrar. Entonces estaba como muy adentro de esa roca. ¿Por qué? Porque su permeabilidad era muy baja, ¿no? Cuando vimos la cuestión de la permeabilidad, ¿dónde estaba? Bueno, no importa. A todo esto, Vaca Muerta está formada principalmente por arcillas. Entonces es una roca que tiene mucha porosidad, mucha, pero baja permeabilidad, ¿no?
Quiero ver dónde estaba la foto de la permeabilidad. Acá. No, no había, lo había dibujado. Entonces, Vaca Muerta tiene alta porosidad en forma de pequeños espacios entre las arcillas, pero muy baja permeabilidad. Entonces, lo que se hizo, este es el momento que bajo línea, aviso, lo que se hizo, primero en Estados Unidos, allá por los 70 eran, no con Vaca Muerta, con otras rocas que tenían en la cuenca de Texas, era perforar esas rocas. Si vos a esas rocas les pones una bomba común, no sale nada, porque no hay permeabilidad para que ese fluido migre. Entonces lo que hicieron es perforar esas rocas y hacer algo que se llama fractura hidráulica. ¿Qué es la fractura hidráulica? Se le inyecta agua y sedimento a mucha presión. Entonces se ve un poquito como esto. Se ve como esto. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las páginas que uno ve porque pueden ser poco parciales. Pero se ve como esto, donde el petróleo que estaba en esta roca ahora sí puede salir y migrar y lo pueden sacar. Eso sucedió en Estados Unidos en los 70 por ahí. Quedó, la tecnología quedó, maduró desde ese momento, pero no la querían no se importaba a nuestro país. En el año 2000, sí, del 2010 para adelante, pero principalmente el 2012, se estatiza YPF, ¿no? YPF había pasado a capital privado en una empresa que nació como capital público en el 30 y pico, perdón, ya no me olvidé. Y fue nacional, fue creada para explotar los primeros pozos petroleros en Comodoro Rivadavia y fue sostenida por diferentes gobiernos, tanto democráticos como de facto, hasta el 93, creo. En ese momento, cuando se dan las privatizaciones argentinas, básicamente por presión de los Estados Unidos, del Consenso de Washington, se privatizan YPF, se privatizan los ferrocarriles, se privatizan fábricas y un montón de compañías nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Se la vende a una compañía que se llama Repsol, una compañía española. Entonces se pasó a ser Repsol YPF. Los más grandes recordarán ese nombre, Repsol YPF. Repsol YPF lo que hace, que al ser una multinacional, es básicamente explotar todos los pozos petroleros que había e invertir poco en la exploración de nuevas regiones de alto costo, como por ejemplo la cuenca neuquina con Vaca Muerta. Entonces lo que hace Repsol es básicamente explotar y vender, explotar y vender, explotar y vender. Cuando se nacionaliza eso, lo que se busca es, primero, che, tenemos un material para satisfacer la demanda energética argentina e incluso exportar hidrocarburos a la región, Chile, Bolivia, Brasil, y revertir lo que es la balanza energética, ¿no? Que Argentina siempre necesitó importar energía para satisfacer su matriz agroindustrial. Eso es una decisión de Estado que se hace en el 2012. ¿Qué pasa? A partir de ahí lo que se hace es recuperar o importar y mejorar la tecnología que se utilizaba en Estados Unidos para hacer la explotación de vaca muerta, que requería muchísima inversión porque había que adaptar todos los mecanismos de fractura hidráulica que se usaron para Texas, principalmente para Texas, pero también ya se usaban en México, Rusia, China y otros países, adaptarlos a lo que era la cuenca neuquina, que tenía sus particularidades geológicas. Ahí hay toda una historia, que no me voy a adentrar tanto, pero además porque vamos a volver a hablar de Vaca Muerta, pero hay toda una historia política en cuanto a qué hacer con Vaca Muerta, si solo explotarla, si dejarla ahí o no hacer nada. Entonces hay toda una historia de desarrollos que se fueron dando en nuestro país en base a Vaca Muerta. Bien.
¿qué era lo que quería decir con esto? Bueno, es un poco, con esto lo vamos a ver la clase que viene, pero es por qué las rocas sedimentarias son importantes. Creo que ya estamos sobre la hora. Em, las rocas sedimentarias son muy importantes básicamente porque toda o gran parte de la energía mundial proviene de rocas sedimentarias. No de la roca en sí, sino de lo que aloja, que es el hidrocarburo. Que bueno, uno no. La humanidad tiene preocupaciones porque estamos en un proceso de cambio climático porque venimos quemando combustibles fósiles desde hace 300 años. Y eso recalentó nuestro planeta a un punto quizás de no retorno. Entonces, sí, son muy importantes. En algún momento vamos a tener que dejar de explotar hidrocarburos, pero por el momento toda la matriz energética global depende en gran parte de los hidrocarburos. Además de lo que los hidrocarburos sirven para hacer plásticos, fertilizantes, etcétera, medicamentos, etcétera. No se los puede dejar de sacar de un día para el otro. Y nuestro país tiene un rol muy importante en eso. Después vamos a ver que hay material mineral dependiente de las rocas sedimentarias, eso lo vamos a ver la clase que viene. Minerales de importancia económica, entre ellas, por ejemplo, el litio, que lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene vamos a hablar de otro recurso que tiene nuestro país, menos importante que el menos importante a nivel económico, sepan entender, que es el litio de las cuencas del norte de nuestro país. Estimadísimos, la semana que viene, si quieren, seguimos hablando un poco de lo que es la fractura hidráulica, que tiene sus oposiciones vinculadas principalmente a lo que tiene que ver con contaminación. Ahí hay un montón de mitos y verdades que estaría bueno discutirlas. Fui un poco cruel en darlo a lo último porque no podemos hacer la discusión ahora, pero lo retomamos la clase que viene. Y también vamos a hablar de cuestiones medioambientales relacionadas al uso del agua en la explotación del litio. Estimados, nos vemos la semana que viene. Es feriado, ¿no? Sí, periodo. Feriado. No Sí. nos vemos la semana que viene. Les voy a mandar un video. eh, y después la otra sí nos deberíamos ver.